Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. Seguiremos trabajando el día de hoy con la circunferencia de centro HK, pero en esta oportunidad estaremos analizando la ecuación general de la circunferencia. Entonces, para que se pueda comprender mejor, me gustaría que me acompañen a analizar el ejemplo que ya tengo plasmado en la pizarra. Entonces, estaremos analizando la ecuación general de la circunferencia. Vamos a agregar una fórmula más a nuestro trabajo con circunferencia. Esto que ustedes observan aquí se denomina ecuación general y tiene esta estructura: x cuadrado más y cuadrado más de x más ei más f igual a 0. Una ecuación general tendría esta forma: x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 2y más 28 igual a 0. Por ejemplo, cuando la ecuación parte de x cuadrado más y cuadrado, es la ecuación de una circunferencia. Tenemos un término con x, un término con y un término independiente. Estos coeficientes que tenemos para la x, para la y este número independiente es lo que llamamos d, e y f en la fórmula, como ustedes aprecian aquí. Entonces, si yo quiero llegar a la ecuación general de una circunferencia, lo que tengo que tener son los valores de d, e y f. Entonces, para ello, aquí también anoté algo muy importante. Para ello tenemos que tener en cuenta que el valor de la d es igual a menos 2 por h. Es como aplicar una formulita aparte, ¿verdad? La e es igual a menos 2k y la f es igual a h cuadrado más k cuadrado menos el valor del radio al cuadrado, para que lo podamos tener en cuenta. Entonces, una circunferencia puede tener tanto una ecuación reducida como una ecuación general. Una circunferencia con centro HK, por supuesto. La circunferencia con centro en el origen tiene solamente una ecuación. Entonces, vamos a analizar este ejemplo que dice: determina la ecuación general de la circunferencia con centro en C de coordenadas menos 5, 2 y radio igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí de dato? El centro. Y el centro siempre tiene coordenadas HK. O sea que H es igual a menos 5 y K es igual a 2. Y también tengo el valor del radio. El radio es igual a 4. Entonces, como yo quiero la ecuación general tiene esta forma: x cuadrado más y cuadrado más de x más ei más f igual a 0. ¿Qué pasa? Yo en la ecuación general solamente debo tener los valores de d, e y f, que no tengo en esta ocasión, pero sí tengo los valores de h, k y r. Entonces, teniendo los valores de h, k y r, puedo aplicar estas formulitas para llegar a los valores de d, e y f respectivamente. Entonces, primero yo quiero d. El valor de d es menos 2 por h. Entonces, reemplazando el valor de la h, me quedaría menos 2 por h, que es menos 5. El valor de h es negativo. Entonces, quedaría el valor de la d: 2 por 5, 10, y menos por menos, más. Entonces, aquí ya tengo un valor positivo. Aquí ya llegué al valor de d. Luego tengo que hallar el valor de e. ¿A qué es igual e? A menos 2 por k, como tenemos acá. Entonces, la e sería igual a menos 2 por k. El valor de k es 2. Entonces, resuelvo este producto. 2 por 2 queda 4, menos por más queda menos, y de esa manera ya tengo también el valor de e. Y finalmente necesito el valor de f, que tiene esta fórmula: h al cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado. Entonces f sería igual a h al cuadrado. Tiene que estar todo al cuadrado. Acá me pide h. H es igual a menos 5. Y elevo al cuadrado. Más k, el valor de k es 2. También elevo al cuadrado. Fíjense que el signo es negativo. Estoy poniendo entre paréntesis elevando al cuadrado.
menos el valor del radio, que es 4 elevado al cuadrado. Aquí no voy a poner en paréntesis. ¿Por qué no voy a poner en paréntesis? Porque aquí el radio está elevado al cuadrado y el radio es positivo. Aquí el menos que tengo no es del 4, es de la fórmula. Hay que restar el valor del radio. Entonces, aquí sí va entre paréntesis porque es el signo de H y el cuadrado va afuera. Sin embargo, aquí la R es positiva, pero la fórmula me pide restar. Así es que ojo para esa operación. Entonces quedaría F igual a menos 5 al cuadrado. Este va a quedar como positivo 25 porque todo número negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo. Más 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 al cuadrado, que es 16. Siempre la resta del radio al cuadrado va a quedar con negativo. Esto o esto va a ser positivo siempre, porque se eleva al cuadrado el valor de H y K. Sin embargo, aquí la fórmula pide una resta. Entonces, resolviendo, tenemos 25 más 4, signos iguales se suman, conservan el signo, va a quedar 29. 29 menos 16, me quedaría entonces 13. Y aquí ya tengo los valores de D, E y F. ¿Y qué voy a hacer? Llevar a la ecuación general. Solamente se reemplazan los valores de D, E y F. Entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado más D. El valor de D es 10 y al lado va la x siempre. Más el valor de E, que es menos 4, voy a poner en paréntesis para indicar que es negativo, y al lado siempre va la I, más F. F es igual a 13, igual a 0. Y siempre que tengan doble signo, como en este caso, vamos a reducir a un solo signo. Entonces quedaría x cuadrado más y cuadrado más 10x más por menos 4y más 13 igual a 0. Y de esta forma entonces ya llegamos a la ecuación general. De esta forma entonces ya resolvimos el primer ejemplo. De repente, para poder practicar un poco más, voy a volver a resolver otro ejemplo. Mismo planteamiento, pero vamos a cambiar los valores. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar lo siguiente. Mi centro va a estar en 1 menos 3 y mi radio va a ser igual a 5. Incluso lo podemos dejar así, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos ya otro planteamiento con otros valores, pero el procedimiento es el mismo. Dice: determina la ecuación general de la circunferencia con centro en C de coordenadas 1 menos 3. Estos son los valores de HK. Y por supuesto, esto es el valor del radio, que vamos a representar por R. Entonces, ¿qué sabemos aquí? Que H es 1, que K es menos 3, que R es 5. Entonces, pide la ecuación general. La ecuación general es x cuadrado más y cuadrado más dx más EY más F igual a 0. Yo necesito reemplazar en mi ecuación general los valores de D, E y F. D, E y F. Entonces voy a hacer mis cálculos auxiliares para eso. Voy a hacer mi cálculo auxiliar. Primero voy a hallar el valor de D aplicando la fórmula. La fórmula es menos 2 por H. Reemplazando tendría menos 2 por H. El valor de H es 1. Entonces D sería igual a 2 por 1, 2. Y menos por más, menos. Ya tengo el valor de D. Luego el valor de E es igual a menos 2 por K. Entonces, reemplazando el valor de K, me quedaría menos 2 por menos 3, que tiene signo negativo, la K. Entonces quedaría 2 por 3, 6, menos por menos más. También ya tengo el valor de E. Y por último, el valor de F, que tiene esta formulita: H cuadrado más K cuadrado menos radio al cuadrado. Reemplazando quedaría H. El valor de H es 1. Y la fórmula pi al cuadrado. Más K. El valor de K es menos 3. Es negativo. Pongan entre paréntesis.
y elevamos al cuadrado menos el valor del radio que es 5 y elevamos al cuadrado. Aquí no ponemos paréntesis y elevamos al cuadrado porque el valor del radio es el que va al cuadrado y el valor del radio siempre es positivo, solo que aquí la fórmula pide restar siempre. Entonces f quedaría igual a, primero siempre las potencias, 1 al cuadrado, 1, 3 al cuadrado, 9. Y aquí siempre con signo positivo porque al elevar al cuadrado siempre se va a volver positivo. Menos, aquí sí siempre se va a restar. Entonces aquí quedaría menos 5 al cuadrado que es 25. F entonces va a ser igual aquí a lo siguiente. 1 más 9 le va a quedar 10. 10 menos 25. Signos contrarios se restan, lleva el signo del mayor. Me quedaría entonces menos 15. Va a llevar el signo del mayor que es 25. Como ya tengo los valores de D, E y F, ya puedo reemplazar en la ecuación general de la circunferencia. Entonces quedaría x cuadrado más y cuadrado más d, que es menos 2, pongo entre paréntesis para indicar que es negativo, al lado va la x, más e, que es 6, al lado va la y, más f, que es menos 15, pongo entre paréntesis porque es negativo, y por supuesto igual a 0. Cuando queda doble signo hay que reducir a un solo signo. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? Quedaría x cuadrado más y cuadrado más por menos menos 2x más 6y más por menos menos 15 igual a 0. Y esto ya sería mi ecuación general de la circunferencia. De esa forma también ya llegué a resolver el ejemplo número 2. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades y nos estaremos viendo en una próxima edición.